Bienvenido a nuestro podcast, Nada que hacer, en un mundo lleno de quehaceres humanos que llenan nuestro tiempo de sinsentidos. Abrimos este espacio de reconocimiento del sí mismo. Para ello, nada que hacer, solo ser. Querido oyente, soy Neusarola. Estamos aquí con David Gimes. Hola, David. Hola. Al final del episodio anterior surgió la palabra ignorancia. Me gustaría que compartiésemos algo acerca de ello. Algunas tradiciones nos enseñan que la ignorancia es la causa de todo mal. ¿No es el humano todavía lo suficientemente inteligente como para elegir siempre el camino correcto? Es evidente que todavía no lo es, a la vista está. Sin embargo, aunque parezca que no, la inteligencia humana evoluciona. Evoluciona expresando continuamente su potencial, que sirve de base para una siguiente evolución, si es que se dan las consecuencias para ello. Es decir, aquello que potencialmente puede expresarse a través del intelecto se expresa, y eso mismo sirve de base para una nueva expresión más elevada todavía. Como en una escalera, un peldaño sirve de base para el siguiente. ¿La inteligencia es una consecuencia del nivel de conciencia? Probablemente sí, por lo que es útil distinguir entre alguien inteligente y alguien listo. Se puede pensar que es lo mismo, pero no. Una persona inteligente es aquella que es capaz de entender y comprender conceptos que surjan o situaciones a las que se enfrente. Alguien listo, lo que entendemos también como perspicaz, astuto o avispado, no tiene por qué ser inteligente. Simplemente es alguien con la capacidad de engañar, de evitar ser engañado, de engatusar, de enredar, de encandilar, de seducir y de lograr sus objetivos de forma artificiosa, y encima sentir orgullo de eso. Hay quien piensa que es mejor ser listo que inteligente, y no. Quien piensa eso es porque al final no es más que un buscavidas. La astucia no es más que un atributo animal, aunque algo más sofisticado. Por supuesto, la conciencia del Homo sapiens tiene más capacidad de evolución que la de los animales, que se desarrollan solo hasta las expresiones fijas de sus destinos y potencialidades biológicas. Es decir, un perro, por muy astuto que sea, no puede ir más allá de ser un perro, comportarse como un perro y expresar su naturaleza de perro. Creo que con esto queda todo dicho. Quien es inteligente no necesita ser listo. Esto suele revelar con bastante certeza los niveles de conciencia de cada uno. Necesito que me aclares esto que acabas de decir. Creo que queda todo dicho. Sí, a ver. Un perro o un gato, por ejemplo, por muy astutos que sean, no pueden ser ni hacer más que lo que es en la naturaleza. De perro o gato les permite ser y hacer. De la misma forma, un humano, por muy listo o astuto que sea, nunca podrá ser más que un simple humano, por muy evolucionado y aparentemente inteligente o sofisticado que pueda parecer a un nivel social o material. Por otra parte, un ser humano inteligente y con un nivel de conciencia elevado, si así lo decide, será capaz de traspasar los límites de la naturaleza humana e ir más allá. ¿Cómo podemos saber si estamos hablando de una alta capacidad de astucia o de una alta inteligencia? A mí me gusta hablar de niveles de conciencia. Una inteligencia alta es útil y necesaria para el mundo, por supuesto, pero lo que nos interesa aquí es el nivel de conciencia. Contrariamente a lo que pueda parecer, una alta inteligencia suele ser un gran obstáculo para el desarrollo de una conciencia muy elevada. Aunque la inteligencia es muy eficaz en un mundo técnico, donde las metodologías de la lógica dominan, la inteligencia y la razón en sí mismas, paradójicamente, son el principal bloqueo para alcanzar niveles superiores de conciencia, porque atrae a la identificación del yo como mente. Y al final, esa es también una limitación que hay que trascender para continuar evolucionando. ¿Cómo una misma se da cuenta de esa evolución? Lo que suele suceder habitualmente, y suele ser el detonante que lleva a interesarse por algún camino espiritual, es que, como consecuencia de la progresión evolutiva y constante de la conciencia, aparece en ciertas personas lo que se suele llamar angustia existencial. No se trata de una norma absoluta, pero sí suele suceder que cuanto más alto es el nivel de conciencia, o cuando esa conciencia está preparada para elevarse, para dar un salto, más habitual es que aparezca esa angustia. Normalmente, en los niveles más bajos de conciencia, no se suele tener ni consciencia del sufrimiento. De hecho, en los niveles de conciencia inferiores no se tiene conciencia ni de la propia existencia. ¿Qué es lo que causa este sufrimiento?
Es la ilusión de la individualidad lo que da origen a todo sufrimiento. Lo que suele suceder en niveles bajos de conciencia, en los que evidentemente la ilusión de individualidad se toma como si fuese una verdad absoluta, es que ese sufrimiento que puede sentirse y experimentarse se toma como algo externo, algo provocado por una situación externa y que se da siempre por culpa de otro, nunca por la propia responsabilidad. La vida es así, se suele decir, cosas que pasan, es lo que hay. Luego, como ya hemos dicho, eso es compensado por pequeños momentos de descanso o alegría. En lo que se suele decir, si no fuese por estos momentos, esa angustia existencial es algo que aparece cuando la conciencia se eleva a cierto grado, o cuando está lista para elevarse. Cuando uno se da cuenta de que el mundo que conocía y que pretendía ser real ha perdido toda esa aparente veracidad. En la forma, esa toma de conciencia suele presentarse de manera en que uno se da cuenta de que nada en este mundo de posesiones, de relaciones y de apariencias puede aportar verdadera paz y felicidad. Y eso suele ser causa de una angustia muy intensa y profunda. Entre este momento y el momento en que uno toma consciencia de eso que es, en realidad, la angustia persiste y puede volverse del todo insoportable. Al mismo tiempo, la misma angustia es la motivación para trascenderla. Ese es, de hecho, su papel. Una vez recorrido el camino, uno se da cuenta de que en realidad es el universo completo y uno con todo lo que es, para siempre, sin fin, y ya no es posible ningún sufrimiento. Pero eso es al final. ¿Y mientras tanto qué? Sí, eso es al final del camino. Mientras tanto, y debido a esa angustia existencial, o en mayor medida a la ignorancia, si es que no dispone de un guía que la aconseje y la oriente y la lleve por el camino adecuado, la mente se agarra a lo que puede. Tiene que aferrarse a algo, tiene que sentir límites por todos lados, si no, cree que irá de cabeza al vacío y desaparecerá. Debido a la necesidad de sentirse existente, la mente, que es incapaz de distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, se aferra a un sinfín de datos, referencias, informaciones probadas y aparentes evidencias, por muy contradictorias, polémicas y conflictivas que sean. Todo lo que se necesita es una idea o eslogan, no importa cuán estúpido, extraño o falaz, sea formulado y luego extenderlo por todas partes, por cualquier medio de comunicación. Normalmente se trata de informaciones sin contexto, donde la importancia y el significado quedan en manos de quien observa, de manera que habitualmente la misma información será interpretada de maneras muy opuestas. ¿Quieres decir que hay quien se aprovecha de esa angustia existencial y de la ignorancia de la gente para vendernos lo que quieran, aunque se trate de falsedades? Por supuesto, la falsedad se explota como si fuese una mina de oro. Es muy fácil extenderla por todos los medios de comunicación, hasta llegar al punto de que es imposible distinguirla de la verdad. Existe incluso algún medio de comunicación que tiene un departamento que se dedica a destapar noticias falsas, fakes las llaman, cuando resulta que ese mismo medio de comunicación ha dado en innumerables ocasiones noticias no del todo verdaderas. De modo que el discernimiento entre verdad y falsedad queda en manos del espectador. Sin embargo, el ego, la arrogancia, tiene tendencia a la confrontación, a ver lo malo en los demás. Resulta que cuanto más malo es el otro, más bueno parezco yo. Es imposible así distinguir lo verdadero de lo falso, porque en muchas ocasiones se prefiere que lo falso sea la verdad. ¿Cómo puede ser que nos invadan con tanta información falsa? Bueno, esta extensión sin límite de la falsedad se justifica a menudo bajo la premisa de libertad de expresión o el derecho a saber. ¿Pero el derecho a saber qué? Nos venden que la difusión de la información, sea la que sea, desde las noticias de política local hasta la política internacional, desde noticias económicas o científicas hasta el tiempo cada mañana, da igual. Esta difusión tiene que ser justa e igual, de forma que a la falsedad se le da la misma credibilidad y validez que a la verdad. La falsedad ha llegado a tal punto de integración en nuestras mentes, en nuestra sociedad y en nuestras formas de vida que nos han hecho creer, y ojo a eso, nos han hecho creer que democracia significa que la voz de un ignorante tiene el mismo peso que la de un erudito. Es decir, tiene el mismo valor la opinión de una persona inteligente que la voz de una persona estúpida. Y así, la ignorancia se convierte no solo en una lacra, sino incluso en una moda y una forma de construir la sociedad. Si no me hace mejor frente a la sociedad y el mundo ser una persona culta que sabe de lo que habla, que ser una persona ignorante, no hay motivación, como mínimo del entorno, para el esfuerzo y la evolución intelectual. Es más, a menudo quien ya, de forma intrínseca, tiene ese deseo de saber, lo cultiva de forma privada, pues es imposible encontrar comprensión en el ignorante. Puede ser que el ignorante no lo sea por decisión propia, sino a causa de las condiciones de su entorno social. Sí, es cierto que antaño
el culto menospreciaba al ignorante. Eran tiempos en los que el que era ignorante no lo solía ser por voluntad propia, sino que por nacimiento no le quedaba más remedio. Pero no es el caso de ahora. Ahora cualquiera puede cultivarse como nunca, cuando quiera y desde donde quiera. Tenemos ordenadores y teléfonos que son universidades portátiles. Sin embargo, la mayoría desperdicia su tiempo utilizándolo solo para la insignificancia y la banalidad, dejando así que su vida se le escurra por el scroll. Es normal que a la gente no le guste que la hagan sentir mal, pero cuando alguien se siente mal a causa de su ignorancia, voluntaria o involuntaria, da igual, lo que hace entonces, a causa de esa misma ignorancia, es rebelarse y defender su ignorancia, manifestando que su ignorancia es tan válida como tu conocimiento. La consecuencia de esto es que ahora resulta que saber demasiado es malo. ¿Han escuchado alguna vez la frase despectiva «¿tú te crees que lo sabes todo?» ¿Y la causa de esto? A saber, la política tiene evidentemente su parte de culpa. No toda, por supuesto, pues es la gente misma la responsable de su propia ignorancia. Pero los políticos en democracia son sumamente temerosos de ofender a su audiencia, pues su audiencia son sus votos, por lo que en su momento empezaron a evitar dar referencias intelectuales demasiado complejas para que la gente de a pie pudiese entenderlos sin sentirse menospreciada. Además, es más fácil vender a la gente que las cosas están mal por culpa de alguna élite intelectual que decirle la verdad, que la responsabilidad es suya, de cada uno. Lo mismo podríamos decir de los medios de comunicación tradicionales. Si su audiencia tiene un nivel elevado de ignorancia, hay que vender, aunque sea de forma muy sutil, que la ignorancia es buena. Si no, acabarán yendo a informarse en las redes sociales, donde es obligatorio no saber escribir correctamente para poder participar. Hoy en día parece que la gente se deja llevar más por las emociones, incluso desbocadas, que por el pensamiento racional y moderado. Sí, hoy en día parece que se le da más valor a la expresión emocional que a la expresión intelectual. Así estamos rodeados de gente que hace lo que quiere porque cree que tiene derecho a hacerlo. Si le preguntásemos a la mayoría qué es tener derecho, no sabría la respuesta. La gente se deja llevar por los deseos, la lujuria, el hambre y las ganas de gritar, simplemente porque tienen derecho. Y esto no es nada bueno en absoluto. Resulta que la moderación y el conocimiento no están bien vistos, y mucho menos la contención en los impulsos más bajos. Decirle a alguien en esa situación, cuando está dejándose llevar, que eso no es bueno, que quizá debería cambiar en algo, en ocasiones puede ser incluso peligroso. Porque aunque puede que sea normal que no nos sintamos bien cuando nos dicen que nuestro comportamiento habitual no es correcto, es nuestra ignorancia la que nos lleva a defender lo indefendible. Porque resulta que cada vez es más habitual que aparezcan divulgadores que nos venden que todos tenemos razón, que todos los puntos de vista son buenos, que todos tenemos que aprender de todos, y eso no es verdad. Ni todos tenemos razón, ni todos somos iguales, ni todos tenemos que aprender de todos. A lo sumo, lo único que tenemos que aprender de cierta gente es a no ser como ellos. Si dos personas tienen una visión diferente de un mismo evento, ¿no es lo evolucionado respetar los puntos de vista y las opiniones de los demás? Mire, si dos personas tienen una visión diferente de un mismo evento, es evidente que como mínimo una se equivoca, probablemente las dos. Si decimos que las dos están bien y son respetables, estamos defendiendo la falsedad. Nos embarcamos en la defensa de lo indefendible, porque no es cierto, una de ellas como mínimo es falsa. Y lo que hacemos es situar la mentira al mismo nivel que la verdad. Y así la verdad acaba perdiendo todo su valor. Pero la gente tiene sus opiniones, sus puntos de vista. Además, están las redes sociales, donde cada uno tiene libertad para dar sus opiniones. Quizá lo que hay que hacer es dejar de opinar. Las opiniones no son más que vanidades y solo son importantes porque es nuestra opinión. También las redes sociales han amplificado demasiado la voz de la estupidez, y se suele decir que no hay nada más peligroso que un estúpido que piensa. Además, hoy se celebra y se idolatra a ciertas personas que por haber dejado los estudios y haber triunfado igualmente, argumentando así que estudiar y cultivarse no garantiza el triunfo. No se dan cuenta de que dejar los estudios no es la causa del éxito de Mark Zuckerberg ni de Steve Jobs ni muchos otros. Si dejar los estudios fuese la causa del éxito del talento, estaríamos rodeados de genios, de gente con talento, capaz, con inteligencia, creatividad y sabiduría. Y en fin, se necesita invertir en inteligencia. Este es un factor decisivo para la evolución y el bienestar de la sociedad. Invertir en gente inteligente es la única forma de hacer frente a los tiempos que se avecinan. Es cierto que la sociedad se divide entre ricos y pobres, pero también se divide entre los irrelevantes y los dueños del conocimiento.
Mientras existan aquellos cuya aspiración sea poseer un determinado teléfono, vestir ropa y complementos de ciertas marcas o poder ir de vacaciones una vez al año, la sociedad evolucionará hacia lo banal e irrelevante y hacia un caos inevitable. Pronto esta gente irrelevante no servirá ni para que la exploten, porque no van a ser necesarios, porque los dueños del conocimiento dispondrán de máquinas que harán el trabajo. En fin, que cada uno decida dónde quiere estar. Sí, que cada uno decida dónde quiere estar. Gracias, David. Ha sido muy interesante. Querido oyente, por hoy lo dejamos aquí. Creo que con esto tenemos bastante en qué reflexionar. Solo me queda agradecerte que hayas elegido escucharnos y te espero en el próximo episodio.